Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de capacitación, entrenamiento y sobre todo de compartir en esta industria que ya es un sistema, el sistema aeronáutico y aeroespacial, hoy 17 de diciembre del año 2020, próximo a acabarse ya este año, próximo a las fiestas decembrinas, pero lo más importante, hoy Día Internacional del Piloto. Les damos una cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en el canal de YouTube y a todos quienes han compartido estos links a nivel latinoamericano y que obviamente son uno más de nuestro equipo interdisciplinario de la mesa de trabajo de este programa, que es uno de los espacios en donde creamos conciencia y sinergia dentro de las diferentes disciplinas, como factores humanos, psicología aeronáutica, medicina, pilotos, etcétera, etcétera. Así que, sin más ni más, les damos una cordial bienvenida y saludemos a nuestro equipo de trabajo, doctora Marta, como siempre, muy linda, muy querida por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, capitán, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Yo quiero dar un saludo especial hoy a nuestros capitanes que nos acompañan en el equipo de trabajo, obviamente, y a los pilotos que forman parte de la industria, agradecerles porque han decidido participar de este proyecto maravilloso que es volar y hacen realidad esa posibilidad para quienes no somos pilotos. Nos llevan a volar y hacen volar nuestros sueños y nos hacen felices cada vez que nos llevan a esos sueños. Así que muchas gracias y les deseo pues que sea un día muy feliz y que en adelante pues sigamos avanzando en esta recuperación de la industria. Agradeciendo a todos por la participación hoy en nuestro encuentro y pues en un momento ya empezaremos a hablar de temas muy especiales. Bueno, hoy me complace presentar a la doctora Natalia Rivas, nos acompaña desde Venezuela, psicóloga aeronáutica y bueno, una persona bastante interesante que nos va a estar compartiendo esa energía desde los factores humanos y aprendiendo muchísimo a través de ella y con ella sobre esta industria y este sistema aeroespacial. Doctora Natalia, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. De verdad estoy bastante contenta de estar acompañándolos en este espacio. Espero que a través de ustedes pueda conocer mucho más sobre esta parte aeronáutica y yo también servir de ese efecto para que de mí puedan también aprender mucho. Y bueno, muy, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Feliz día también, feliz día a ustedes, los pilotos. Genial. Dueño y señor de la provincia de Buenos Aires, imagen corporativa del espacio, capitán Leonardo Sayas, instructor de vuelo, bienvenido. Bueno, decía, buenas tardes Rubén, buenas tardes Marta, Pedro, hoy como decían, un día muy especial para nosotros los pilotos y bueno, con una presencia también muy especial, muy deseosos de escuchar a la doctora, así que bueno, muchas gracias a todos por seguirnos como siempre y estamos listos para arrancar. La voz cantante, capitán Pedro Ignacio, piloto de la República Argentina. Bienvenido, Pedrito. Capitán, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Feliz día para todos los pilotos. Gracias por una nueva invitación. Gracias a todas las personas que siempre nos acompañan del otro lado. Acá listos y deseosos de iniciar con esta charla tan importante, en un tema sumamente primordial e importante dentro del ambiente aeronáutico. Así que bueno, muchísimas gracias, bienvenido a todo el equipo, un placer volver a compartir con ustedes y bueno, esperemos que sea muy provechosa la charla. No nos pudo acompañar el doctor y comandante Jonathan Vindas de Costa Rica, tiene unos compromisos personales, pero desde aquí lo saludamos. Pura vida en Costa Rica, doctor Jonathan. Espero que para el próximo capítulo nos pueda acompañar con uno de los temas que son tan trascendentales en factores humanos. Como dice el comandante Pedro, uno de los temas importantísimos que vamos a tratar el día de hoy, hoy estamos tratando el tema sobre el abastecimiento aeronáutico. Uno de los temas que ha sido casi tabú, casi desconocido dentro de la industria, y es que uno escucha hablar del mantenimiento, de la ingeniería, del factor humano, instructores, y yo recuerdo por allá en uno de estos espacios en donde grabé un capítulo que dice cómo ser exitoso en la industria aeronáutica. Y ese capítulo lo que buscaba era concientizar a todos nuestros coequiperos en que la industria aeronáutica no es solamente lo que usted está haciendo,
sino que es un panorama mucho más grande, mucho más amplio, es un sistema que se interrelaciona. Dentro de ese sistema hay una organización interesante que es la Organización de Abastecimiento Aeronáutico. Hace parte del componente técnico, es decir, de lo que nosotros trabajamos en mantenimiento, sistemas de mantenimiento, ingeniería de mantenimiento, aseguramiento de la calidad de mantenimiento. Dentro de ese contexto está el capítulo del abastecimiento aeronáutico. ¿Conocen de abastecimiento aeronáutico los egresados de las fuerzas militares? Porque lastimosamente en la aviación comercial civil no existe esa especialización. Es una de las problemáticas, por eso no se conoce mucho sobre estos procesos. Pero si nosotros nos vamos a 1974, Factores Humanos y Nacimiento del CRM, en donde se hablaba del Cockpit Resource Management, con ese famoso accidente, los Everglades, nos daremos cuenta que más allá del CRM y más allá del estudio del factor humano, nace un descubrimiento importante, que son las falencias en el abastecimiento aeronáutico y el lenguaje del abastecimiento aeronáutico en las prioridades técnicas, pedidos y etcétera. Cuando nosotros hablamos de seguridad operacional como una seguridad organizacional, debemos considerar al abastecimiento aeronáutico como una más de esas organizaciones que se comunican y se interrelacionan y que a la larga generan o no situaciones deseadas o situaciones no deseadas en la cabina de los pilotos. Así que el día de hoy vamos a tratar el tema del abastecimiento aeronáutico. Como siempre, le daré el paso a la doctora Marta, a la doctora Natalia, para las inquietudes y preguntas, porque la idea es tener un conversatorio y acompañarnos con uno de los más conocedores en abastecimiento aeronáutico, ya como jefe de logística, el capitán Pedro, y obviamente capitán Leonardo como instructor conoce lo que estamos hablando y con mucho gusto los acompañaré. Bienvenida a las inquietudes y las preguntas, doctora Marta. Suyo el avión. Gracias, capitán. Pues sí, precisamente parte de lo que yo analizaba cuando propusimos la temática es que no se menciona mucho. Y si tenemos en cuenta toda la dinámica que hemos venido hablando acerca del sistema, de todo este sistema de interconexión en la industria aeronáutica, pues el aspecto de abastecimiento es supremamente importante. Y si hablamos de mantenimiento, pues es una fuente básica para que se dé el mantenimiento, por ejemplo. Entonces, la verdad es que cuando lo mencionamos me quedé un poquito precisamente como en esa incógnita, ¿qué es el abastecimiento? Cuando hablamos de abastecimiento aeronáutico, ¿a qué parte de toda esa operación nos estamos refiriendo? ¿En qué compromiso me pusiste, Capi, cuando hiciste semejante referencia a la persona, ¿no? Bueno, yo voy a hablar básicamente de la experiencia, como dijo el Capi Rubén. Si bien no se conoce mucho de todo lo que se trata o de lo que hace relación al abastecimiento y a la logística, como bien dijo él, esto en el ambiente civil por ahí se desconoce un poco, y nosotros que por ahí formamos parte de alguna fuerza o tenemos una formación distinta, quizás podemos tocar algunos temas, pero también va a depender mucho, por ahí quizás haya alguna diferencia de conceptos y de procedimientos, ya que nosotros nos regimos, yo me rijo, por ejemplo, en base a la organización a la cual pertenezco. Y quizás puede que haya alguna diferencia con el conocimiento que tenga el Capi Rubén, con lo que tenga Leo también desde las organizaciones de ellos, pero estoy casi seguro de que no va a haber una diferencia muy distanciada. Entonces, cuando nosotros hablamos de abastecimiento aeronáutico, estamos hablando siempre de todo lo que tenga relación a insumos y repuestos aeronáuticos. Dentro de eso, también estamos hablando de servicios tercerizados. ¿Por qué? Porque habrán algunas empresas que tienen una empresa, valga la redundancia, donde esté bien estructurado y donde esté bien diseñado el cronograma de actividades, ya sea desde la adquisición, desde la solicitud de un repuesto, hasta el servicio de instalación o colocación o reparación de ese repuesto. Y habrá otras organizaciones donde simplemente van a tener la parte de la adquisición del efecto y
como no tiene por ahí mano de obra capacitada, van a tener que tercerizar el servicio, por eso también es parte de lo que es abastecimiento aeronáutico y logístico. Eso como como que no sé si Capi Rubén quiere darle un mejor enfoque. Tuve la oportunidad de hacer la especialización de abastecimiento aeronáutico en el año 1992. Esa especialización nos enseñó que el abastecimiento aeronáutico, más que el conjunto de partes e insumos, es una estrategia. Es la estrategia que nos permite mantener a las aeronaves volando desde la inclusión de todos los insumos y partes que se requieren para que una aeronave vuele. Yo recuerdo unas experiencias lindas. Yo creo el primer día de clase, doctora Marta, me preguntaron cuántas cremas dentales compro yo al mes si uso una por mes. ¿Cuántas compro en un mercado? Y la otra pregunta fue, ¿qué tiene usted en su mesa de noche? Y parecían unas preguntas tan sencillas, pero terminó enseñándome lo que son los colchones de inventario, lo que es la estrategia para que nunca le falten insumos, pero no tenga más de la cuenta porque eso es dinero guardado. Cómo nunca faltarle a usted un insumo, pero planificarlo bien de acuerdo al régimen de operación que usted tiene. Y entonces empiezan a entender que el abastecimiento aeronáutico está compuesto por diferentes coordinaciones. Por ejemplo, almacén es una cosa, pero el sistema de inventarios de ese almacén es otra cosa. Pero el sistema de pedidos y adquisiciones para hacer ese inventario es otra cosa. Pero manejar combustibles, grasas y lubricantes es un tema demasiado complejo. Adicional a eso, tener una estrategia de planificación de gastos y proyección a 5 o 6 años presupuestales, pues usted entenderá, doctora Marta, lo complejo que es el abastecimiento aeronáutico. Y un error, porque en abastecimiento aeronáutico hay una cosa curiosa, el abastecimiento tiene su propio lenguaje. Los bombillos no se llaman bombillos, los pedidos no se hacen como un pedido, sino que tienen unas prioridades. Y si alguien ha tenido la curiosidad de leer algunas revistas aeronáuticas internacionales, verán algunos anuncios de proveedores de insumos que dicen, proporcionamos A o G en 72 horas en cualquier parte del mundo. Y uno dice, ¿qué era eso? Ese es el lenguaje del abastecimiento aeronáutico. Le ponemos a usted una parte cuando su avión queda en tierra, por eso en 72 horas en cualquier parte del mundo. Y esas prioridades determinan los costos con los que yo voy a comprar insumos. Entonces, doctora Marta, el abastecimiento aeronáutico es una organización que tiene su propia filosofía, su propio lenguaje, su propia estrategia y que nos permite que una aeronave esté volando. Si ese lenguaje no es concordante con el lenguaje organizacional, vamos a tener una divergencia en la comunicación que no nos permitirá actuar a tiempo cuando se requiere algo y o que nos permite tener costos excesivos en lo que no significa que cueste dinero. Por eso es relevante. Sin embargo, ese accidente de los Everglades determinó que el mal lenguaje en el sistema de adquisiciones creó una falla en la comunicación interna de una empresa que a la final derivó en un piloto y se mataron todos en una aeronave, doctora Marta. Eso básicamente es en filosofía lo que es el compendio del abastecimiento y entraremos a mirar más cositas. No sé si tienes alguna otra pregunta, doctora Natalia o doctora Marta. Bueno, aquí escuchándole sobre el abastecimiento aeronáutico, se me ocurre, por lo menos aquí en la Fuerza Aérea Venezolana hay un servicio de abastecimiento. Mi padre, él es militar de la Fuerza Aérea, él es retirado, coronel retirado, y él estuvo en la parte, él es ingeniero mecánico además, y estuvo siempre en la parte de la gerencia en mantenimiento. Estuvo muy involucrado con la parte, por supuesto, del abastecimiento aeronáutico, no solamente aquí en Venezuela, sino en la adquisición y quizás un poquito de lo que tenía que ver con negociaciones y con partes de aeronaves, sobre todo del Fighting Falcon, que es el F-16, que es un avión americano, ¿cierto? Entonces, estoy un poquito cerca, también mi corazón está un poquito cerca de eso, de la parte del lenguaje del abastecimiento, porque lo viví un poquito por mi padre. Y
totalmente personal que trabaje dentro de esa área tiene que tener ciertas habilidades, como usted dice, porque, bueno, tiene que ver con solicitud, con reparación, con conocer qué es lo necesario, sin tener de más y sin tener de menos, ¿sí? Ahora bien, en la parte civil también el abastecimiento aeronáutico, se me ocurre, ¿está dentro como una gerencia, dentro de una aerolínea, o es más hacia una OMAG, una parte de la Oficina de Mantenimiento Aeronáutico, un taller de mantenimiento aeronáutico que sirve como outsourcing de aerolíneas o de empresas aeronáuticas? Bueno, yo le voy a dar paso al capitán Leonardo para que nos explique un poquito más y al capitán Pedro, pero porque no podría yo generalizar en los diferentes países de Latinoamérica. Sin embargo, en Colombia, ¿cómo funciona? En las fuerzas militares funciona como una especialización y un área adyacente al mantenimiento aeronáutico, pero no está incluida dentro del mantenimiento aeronáutico porque no puede ser arte y parte, no puedo crear la necesidad y suplirla. Entonces, es adyacente, complementaria en las fuerzas militares, pero en las empresas civiles no está contextualizado como un sistema el abastecimiento, sino casi que es como un almacén. Entonces, al ser considerado como un almacén, está dentro de la estructura de los OMA, o las organizaciones de mantenimiento aeronáutico, pero pues pasa como muchas cosas en este sistema y en esta industria. Hay que actualizar porque precisamente el no tener esa conciencia de que el abastecimiento aeronáutico es una estrategia y un sistema, pues afecta. Entonces, cuando tú lo quieres meter solamente como un almacén dentro de una OMA, seguramente vas a tener problemas de comunicación, problemas de abastecimiento, problemas de prioridades, problemas financieros, etcétera, etcétera. Sí me gustaría muchísimo que el comandante Leonardo nos comentara, porque él ha sido parte civil, parte también ahora del Estado, y sería buena esa experiencia, y luego el capitán Pedro, cómo funciona dentro de la institución en donde él está. Sí, así es, que estaba escuchando atentamente lo que decían y la verdad que sí, tanto las organizaciones por ahí del Estado, puntualmente generalizando, ¿no? Sin necesidad de que sea una fuerza, cualquier organización del Estado, por lo menos comento lo que pasa por acá, ¿no? Que me imagino que debe ser en todos los estados igual porque no es lo mismo una empresa privada donde por ahí el delay entre los pedidos, más allá de que comparto todo lo que decían recién, ¿no? De que todo esto tiene que funcionar como un sistema donde no puede haber demoras según la actividad de cada uno entre lo que uno vuela con lo que necesita de insumos, entre el tiempo que pasa hasta que se adquiere el insumo y el tiempo que pasa hasta que se paga y el insumo está in situ en el lugar donde uno lo necesita, ¿no? Todas las organizaciones son distintas. Generalmente cuando la organización por ahí depende del Estado tiene procesos un poco más burocráticos, ¿sí? Por ende uno tiene que estar mucho más atento a los tiempos en los que realiza los pedidos y tiene que estar mucho, el personal de abastecimiento tiene que estar trabajar muy de la mano con la gente de mantenimiento, que es la que va a hacer o va a planificar los requerimientos. ¿Por qué? Porque generalmente las partidas presupuestarias tardan un poco más en llegar, cualquier organismo del Estado, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen otros procesos de control sobre lo que se va a gastar, porque en definitiva se está gastando dinero de los contribuyentes, ¿no? Entonces es como que tiene unos filtros y unos procesos distintos, ¿sí? Después, las empresas privadas, bueno, también hay de todo, ¿no? Por ahí empresas más chicas donde por ahí pueden tener la suerte que pasa acá en Argentina, donde están operando en lugares donde tienen los talleres en la misma ciudad donde están operando, ¿sí? Eso facilita un montón porque, como dijo Rubén, los talleres pasan a ser almacenes y proveedores, entonces es como que el problema, si bien la empresa tiene el problema, pero digamos, el problema de tener los repuestos y estar al día con los repuestos ya pasa a ser del taller, ¿no? Y después hemos visto empresas más chicas donde la verdad que tienen otros problemas porque en realidad el taller en el cual ellos tienen que realizar las inspecciones o a la hora de tener, no tienen quien sabe capacidad económica para tener un almacén de repuestos, por ende están siempre dependiendo de algún taller que quede por la zona. Entonces, lo más probable es que esa empresa, cada vez que necesita algún repuesto o algo,
para hacer una reparación menor nada más por alguna falla, obviamente va a tener un problema logístico, ¿sí? Teniendo en cuenta también que, por lo menos acá en Argentina, todo lo que son repuestos para el mantenimiento están dolarizados, ¿no? O sea, todos importan, por ende, están dolarizados, así que, y vienen de afuera, por ende, tiene todo un proceso hasta que el repuesto se pueda adquirir. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Como decía Rubén, no es lo mismo las empresas del Estado o las privadas, ¿no? Pero es muy interesante trabajar. Yo creo que ahora también con el tema de la vuelta, porque digamos, cuando hubo el parate en la aviación, el estrés era por el parate. Ahora estamos volviendo, creo yo que estamos teniendo una especie de estrés por la vuelta, ¿no? Me parece. Y yo creo que las organizaciones también tienen que empezar o están en ese estrés para ver cómo solucionan el parate de sus aeronaves al momento de tener que en muchos casos hacer inspecciones por el tiempo que estuvo parado una aeronave, ¿no? Con los costos que eso conlleva y con toda la logística que requiere con este nuevo regresar de la aviación, ¿no? Así que creo que es un poco eso. A mí me parece interesante lo que dice el capitán Leonardo en este sentido. Yo siempre he pensado que lo que uno no tiene es tiempo, porque el tiempo es valioso. Y ¿de dónde consigue uno tiempo? No hay más. O sea, el tiempo ya es el que está. Uno puede conseguir cualquier otro recurso menos el tiempo. Y a mí me parece curioso que cuando a ti te ponen a esperar para alguna cosa, a cambio de darte más tranquilidad porque tienes un tiempo como ahí de backup, lo que te da es un afán impresionante. Luego te da es como las ganas de hacer las cosas más rápido, lo que te lleva a cometer muchos errores. Y eso es lo que pasa con esta temporada, ¿no? La temporada nos lleva aquí una parálisis, pero ahora viene un afán de empezar a producir y hay unos estreses adicionales con respecto a ese abastecimiento, una cantidad de elementos que se vencen por tiempo calendario. Todo esto refleja el estado financiero de las compañías. Pero doctora Marta, a mí me gustaría que desde la parte de factores humanos quisiera comentarle y de pronto preguntarle algo. Volvemos al tema organizacional. Los ejecutivos responsables, los gerentes, los directores, dueños de empresa de pronto no tienen la conciencia sobre lo que es el abastecimiento aeronáutico, pues mucho menos sobre el perfil de las personas que administran estos procesos. La resiliencia es bastante difícil y compleja en una persona que está y aparentemente está por ahí sentada en un escritorio o en su almacén tratando de mantener unos insumos, pero realmente lo que esa persona vive es un estrés impresionante con todo lo que tiene ahí, lo que se requiere, lo que se necesita. Recordemos que mantenimiento tiene mantenimiento imprevisto, programado, preventivo. Esos perfiles finalmente, doctora, ¿a usted qué le sugeriría? Ya hemos hablado con otros temas, como los perfiles del gerente de seguridad operacional, etcétera. En este caso, doctora, esa personita, ese individuo, ese señor que está al frente de una organización, ¿qué le podemos decir frente a este perfil de estas personas con semejantes responsabilidades? Capitán, voy a hacer una observación y al final hago una consulta. Resulta que sobre ese tema y sobre todo lo que hemos hablado a nivel de lo que es el sistema desde el área de factores humanos, que tal vez algo que he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo es el tema de que somos una familia. Entonces, en cierto modo, cada uno entra a esta familia y tiene unos ciertos roles, unas cosas que se esperan de él. Y quizás cuando nos pasan situaciones como esta que estamos mencionando, de algunos roles, algunas funciones y perfiles que quedan como un poco ocultos, pero que son tan vitales, puede ser que los estemos pasando por alto. ¿A qué me refiero? A que muchas veces los programas específicos de factores humanos, los programas de muchos temas de los que hablamos acerca de el cuidado de la salud mental, etcétera, se concentran en las tripulaciones, se concentran en mantenimiento y no está mal, eso está muy bien. En algún momento hemos hablado que el piloto es un poco el eje de toda la operación, porque si él no vuela el avión, pues sí, pero si el avión no está bien, pues él no lo puede volar, etcétera. Entonces, cuando ya lo vamos viendo de una forma sistémica, creo yo que la recomendación es cada persona desde donde está requiere ese acompañamiento y más en este momento que estamos viviendo, porque es que esta situación que nos aquejó este año, el tema de la pandemia como tal, de las cuarentenas, el pare laboral, no solo impacta a la persona como trabajador, sino como ser humano.
como somos seres humanos, todas esas situaciones personales y familiares van a tener un cierto impacto a nivel laboral. Mencionaba algo importante ahora, Leo. Clave saber en qué tipo de empresa estoy, qué tiempo de respuestas tengo, qué otros impactos tengo a nivel financiero. Por ejemplo, si son temas que tengo que cambiar porque, como tú decías, se vencen por tiempos, pero no hemos trabajado, entonces no tengo suficiente base financiera para hacer esto, pero hay prioridades. Entonces creo yo que la recomendación para estas organizaciones sería concebir este ejercicio de los factores humanos a nivel general. O sea, todas las personas que formamos parte de una organización requerimos este acompañamiento. Y seguramente eso va a tener un impacto que también va a ser sinérgico. Si todos nos sentimos conectados y nos sentimos apoyados, vamos a estar involucrados en este proceso de reactivación que estamos haciendo, y seguro que nos sentimos también más comprometidos, porque me siento parte de esa familia que me está apoyando. Definitivamente, yo cada vez quiero más a la psicología aeronáutica. Porque definitivamente cuando la psicología aeronáutica, y hemos escuchado aquí al doctor Mosso y todo, dice, debemos entender a la aviación como un sistema, en donde todos afectamos de una u otra manera y somos afectados de manera casi que igual desde las diferentes organizaciones. Es importante considerar eso, ¿no? Entonces, doctora Natalia, yo quisiera comentarle, por ejemplo, una inquietud que me acaba de hacer ver la doctora Marta de una manera muy clara. Cuando uno está en su casa y de pronto sale por ahí a la calle y ve a este señor que está arreglando el acueducto, uno lo ve como un señor sucio, al sol, casi que demerita a la persona. Cuando uno ve a la señora bueno, el grocery, la tienda, ¿no? La pequeña tienda que hay en la esquina del barrio donde uno vive, y uno la ve como algo despectivo algunas veces porque pues es una persona que trabaja en una tienda. Pero quita a esa persona. O sea, alguien decía en Estados Unidos, no podemos sacar a los pobres porque entonces ¿quién va a mantener esto? Y resulta que en la aviación existe una estructura casi que igual. Entonces uno ve por allá al almacenista o al de inventarios, allá metido ya como un ratoncito, y casi que uno dice, uy, yo soy el comandante, o yo soy el piloto, o yo soy el jefe de mantenimiento. Y lo ve por allá como un ratoncito. Pero quite a esa persona. Y yo pienso que lo que dice la doctora Marta es supremamente válido. Cuando ese ejecutivo responsable entienda que en esa familia, y nosotros entendamos que sin ese señor de la tienda no comemos, y cuando no comemos se acaba esta película, ¿de qué manera entonces, más allá de lo que hemos dicho que se debe de manera sistémica, tenemos que incluir desde el factor humano, desde la parte organizacional, a todos los individuos? Doctora Natalia, ¿usted qué opina frente a esta situación? Bien, bueno, de acuerdo a todo lo que han dicho, tiene razón. Muchas veces en aviación, la aviación es elitista y también es clasista. Hemos visto que hay muchas profesiones dentro de la aeronáutica que no son tomadas en cuenta como deberían de ser. Creo que, bueno, y a partir de lo que he podido, pues, agarrar de cada una de las definiciones que han hablado sobre el abastecimiento aeronáutico desde mi propia experiencia familiar y desde mi propia experiencia aquí en la labor, creo que la persona del abastecimiento aeronáutico pudiese ser un técnico de mantenimiento aeronáutico, ¿cierto? Pudiese ser un personal que por supuesto tenga esa formación, y de allí entonces se va elaborando ese perfil de las habilidades y competencias que deba de tener esa persona. Y entonces así pudiésemos entender que si hay una mala elección por parte de la persona que está en ese almacén, ¿sí?, de la pieza, que pues tiene que con la premura, con toda la situación, tiene que pues dar respuesta. Si hay una mala elección puede conducir a un acto inseguro, un incidente, un accidente. Pues a partir de mi experiencia en cuanto a la parte de mantenimiento aeronáutico, y quizás que dentro de allí de esa rama está el abastecimiento aeronáutico, este personal tiene que tener un alto sentido de pertenencia al lugar donde está, tiene que ser perspicaz, debe de tener habilidades tal cual puede tener un técnico de mantenimiento aeronáutico. Aquí en Venezuela al mecánico aeronáutico le nombramos técnico de mantenimiento aeronáutico, y hay un estudio realizado por otro miembro de ABEPSA, que es el psicólogo Roger Álvarez, y mi persona,
con ayuda o bajo la vigilancia de la autoridad aeronáutica, en que este personal debe de estar sometido a un perfil, a un certificado de aptitud psicofísica tal cual un piloto, ¿sí? Porque el perfil del técnico de mantenimiento aeronáutico es equiparable porque tiene una incidencia bastante palpable, bastante directa en lo que es la seguridad operacional. Creo que dentro de un programa de factores humanos o de un programa de gestión en factores humanos, tal cual lo recomienda la OASI para la seguridad operacional, pues debe de haber una visualización directa de lo que es el perfil de esta persona, que quizás a lo mejor uno lo ve como un almacenista, como le dice usted, y por allí, bueno, pero creo que esa persona debe tener un conocimiento o debe ser técnico en mantenimiento aeronáutico, ¿sí? Y que todo el resto de nosotros como equipo en aviación, pues le demos la importancia que tiene, porque vuelvo y repito, si esa persona se equivoca en algo que tenga que ver con algún tipo de repuesto, con algún tipo de insumo, pues y el resto de la cadena pues lo pasa por alto, las consecuencias son bastante adversas. Entonces, sí, creando un perfil para este personal que tienda, ¿sí?, a lo que es el mantenimiento aeronáutico, que tienda a lo que es este tipo de su logística, creo que va a ser pues aún más tomado en cuenta y se va a incorporar mejor. Martica, ¿levantaste la mano? Sí, capitán. Es que antes hablé mucho, entonces no quise extenderme, pero dije que tenía una pregunta y quiero extendérsela a nuestros compañeros de Argentina precisamente. Y surge desde el primer momento cuando empezaste a hablar sobre el tema. Yo trabajo ya bastantes años en educación, he estado en el tema de sector aeronáutico en educación y no conozco al momento un programa específico que se llame abastecimiento aeronáutico diferente al que tiene la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, mi consulta era esa precisamente, o sea, ¿qué persona es la que llega a trabajar allá, aparte de quienes hacen esta especialización que trabajan ustedes o que tuvieron ustedes? ¿Qué persona sería la que llega a trabajar allí? ¿Cuál es este perfil que está mencionando Natalia? Es lo que esperamos que tenga esta persona, pero ¿existe dentro del sector una formación específica que tengamos considerada como para decir, esta es la persona que debe estar ubicada en esa área? O así como lo menciona ella, un técnico en mantenimiento es quien resulta haciendo esta labor, o cómo se define cómo llamaríamos, no es necesariamente el perfil, sino como el nombre de la formación y el cargo. Capi Pedro, Capi Leonardo. Sí, yo creo que por lo menos lo que puedo llegar a conocer, lo ideal es que sea, bueno, según el país, ¿no? Depende de cómo lo llamen. Ahí escuchaba que la doctora decía que cómo le decían en Venezuela, pero lo ideal es que la persona sea un técnico, ¿sí? Sea un mecánico o un técnico, ¿sí? Nosotros tratamos de que en realidad sea un técnico y no una persona que venga de otra área que no sea puntualmente técnica, ¿sí? Porque eso, por la experiencia, nos indica a nosotros que ayuda un montón a terminar de formar su perfil. Aparte, como decía la doctora Natalia, el compromiso con la aviación es distinto, porque comprenden no solamente la importancia de tener la estantería bien ordenada, ¿sí?, y tener la base de datos bien acomodada, bien organizada cuando entra un repuesto o sale un repuesto, sino que realmente entiende, como dice Rubén, de manera sistémica cuál es la parte o en qué parte de todo ese sistema están, ¿sí? Y comprenden también cuál es el alcance que puede tener un error desde la catalogación de un repuesto hasta la parte del inventario y asimismo la provisión de un repuesto de manera equivocada. Entonces, nosotros asumimos que lo ideal es que sea una persona que sea técnica, ¿sí? Para empezar. Esa sería la premisa. Obviamente, no todas las organizaciones tienen la posibilidad de tener una persona con ese perfil y con esa especialización,
porque no las consiguen o porque por una cuestión de costos también, seamos realistas, y contratar a una persona con más especialización implicaría tener que pagarle un sueldo por, como si estuviera realizando un trabajo, quién sabe, de mantenimiento, cuando en realidad no lo está haciendo. Entonces, esa es una realidad también, ¿no? En la industria también maneja costos, ¿no? Y también tiene en cuenta esas cuestiones, ¿no? Del costo. Capi Pedro. Sí, muy de la mano de lo que dice Leo. Lo ideal sería que la cabeza visible, por decirlo de alguna manera, sea un responsable técnico, una persona con una capacitación, ¿no? Ya sea mecánico o técnico o un ingeniero, que están muy empapados con temas de repuestos. Pero, a su vez, no tienen por ahí el conocimiento en cuanto al almacén, en cuanto a lo que hablábamos de lo que hacías mención hoy, Capi, del inventario. Entonces, es una actividad bastante compleja porque hay que, en realidad, una sola persona difícilmente pueda llevarlo adelante. Entonces debería conformarse un equipo de abastecimiento y logística que lleve al frente todo. Ya que hoy hizo mención, Rubén hizo mención a las diferentes ramas que abarcan el abastecimiento y es muy amplio. Entonces, por ahí, para la parte de repuestos, debería ser una persona técnica. En el caso hay varias organizaciones de las cuales tengo conocimiento, donde la cara visible, por decirlo de alguna manera, del área de logística y abastecimiento es un piloto. Y yo soy parte por ahí de eso, y estamos tratando ahí en la lucha de tratar de revertir eso y que se haga de una manera más correcta. Que la persona que esté ahí tiene que ser un técnico por determinadas conocimientos y especializaciones que nosotros no tenemos. No implica que no lo podemos hacer, porque también existen cursos. En mi caso particular, yo hice cursos, hice capacitaciones. Nos cuesta más el llegar a la adquisición del conocimiento, sí, porque nuestra formación es otra. Pero también tenemos capacitaciones que nos hacen o que nos van formando como para hacer, no sé si la cabeza de un grupo, de un equipo de abastecimiento y de logística, pero sí para cumplir determinadas tareas específicas. Pero sí, nosotros acá hay organizaciones donde personal técnico es quien lleva adelante el equipo de abastecimiento, y en otras organizaciones son los pilotos lo que llevan el equipo adelante. Para darle una idea de cierre a esa interesante pregunta de la doctora Marta, es importante mencionar lo que acaba de decir Pedro. El abastecimiento aeronáutico no es una función, sino es una estrategia enmarcada con un sistema que incluye lo que es adquisiciones, almacén, inventarios, y entonces no puede ser una misma persona, porque una misma persona no puede ser quien haga el pedido y quien almacene las cosas, porque se crearía un conflicto de intereses. Y efectivamente la capacitación, por ejemplo, un almacenista tiene una responsabilidad fiscal con su inventario, es decir, ante la autoridad fiscal o parte contable, tributaria, tiene una responsabilidad por manejar dinero, que incluso en algunos almacenes se obliga a comprar una póliza de seguro sobre ese manejo de inventarios. Y luego esa persona no puede ser la misma que crea la necesidad o que cotiza y compra. Y todo eso, pues, hace parte del abastecimiento aeronáutico. Entonces, en definitiva, Matica, pues, abastecimiento aeronáutico es una dependencia que cumple diferentes roles y que sería muy difícil determinar que un solo perfil ejecute todas las tareas. No es viable, de hecho es contraproducente. Pero la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué hacemos en organizaciones pequeñas? Pues no vamos a hacer una organización pequeña con 5 personas para abastecimiento. No, volvemos a lo mismo. No existe en la parte civil, en la parte comercial, y quiero hacer una claridad. Hablo para el 90% de la industria aeronáutica, no el 10% que es la aviación comercial regular o aerolíneas, porque ellos tienen unas formaciones diferentes. Obviamente por su estructura, ¿no? Pero hablo para ese 90% de la aviación general o no regular, aeroclubes, centro de instrucción,
Bueno, ahí, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer lo que estamos procurando con los psicólogos aeronáuticos y con el factor humano, que es vincular todas las empresas, por pequeñas que sean, compran papel, compran lapiceros, compran insumos para que esa empresa funcione. Lo que hay que hacer es que esa persona se forme en un sistema de adquisiciones que contenga la información técnica, es decir, que conozca el lenguaje técnico. Lo que quiero decir con esto es que hay que crear un programa de entrenamiento, capacitación y formación al interior de esas pequeñas organizaciones. Primero, que nos permitan visualizar la relevancia de lo que es el abastecimiento. Segundo, optimizar el recurso humano. Si ya tenemos una persona de aseguramiento de la calidad documental, pues que esa persona permee la calidad en el proceso de adquisiciones con las cotizaciones, con las compras, con esos documentos. Si ya tenemos una persona que maneja inventarios, porque la empresa tiene que tener algunos inventarios de compras, compran papel, compran café, compran, pues esa persona que permee también el sistema de inventarios pequeñito a su organización, con un mismo esquema de administración. De hecho, en la parte contable ya existen software que manejan inventarios y etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que lograr, y vuelvo y repito, como queremos hacer con la parte de psicología aeronáutica, y es que se conozca el componente técnico y los técnicos conozcan del componente en factores humanos. Aquí estamos diciendo que se conozca del factor técnico de mantenimiento y esa personita conozca el aseguramiento de la calidad documental, administración, gestión, contabilidad y etcétera. ¿Y todo para qué? Para que finalmente, no importa el tamaño de la organización, ese mantenimiento aeronáutico no nos cueste más que el 30% de la hora de vuelo. Esa estrategia es organizacional. Luego, si esa empresa, como dice la doctora Marta, la vemos como una familia, y ese padre de familia, que es el gerente, ejecutivo, como lo queramos llamar, tiene esa meta, hará lo que sea necesario para que el señor de compras, el de almacén, el de aseguramiento de la calidad, el contador, me mantengan los promedios de costo en un 30%. Y ahí tendremos que mirar. Hay una gran diferencia, y entiendo lo que dice la doctora Natalia, y la inquietud, y lo que presenta Leo, en que la persona sea un técnico o tenga formación técnica. Y ahí existe una gran diferencia. No necesariamente el de abastecimiento aeronáutico debe ser un técnico graduado en mantenimiento aeronáutico. Lo que debe contener es la información técnica aeronáutica en lo que se refiere a partes, insumos y control de adquisiciones. ¿Por qué lo digo? Yo he sido gerente de seguridad de abastecimiento aeronáutico en la Fuerza Aérea, y cuando uno es arte y parte, se crean conflictos no necesarios. Es decir, el técnico que conoce de reparaciones, de mantenimiento, de necesidades de insumos, puede generar necesidades innecesariamente. Y se crea lo que se conoce muy bien, un mercado negro de partes e insumos en la industria aeronáutica, porque el almacén lo administra un técnico aeronáutico. Por eso, aunque son complementarios, no están uno dentro del otro, no pueden serlo. Entonces, yo sí quiero hacer esa claridad, y es que una cosa es que hay una formación técnica porque se requiere el lenguaje, se requiere el conocimiento, se requiere, y otra cosa es que sea un técnico aeronáutico, o como en algunos otros países, como lo decía Jonathan en Costa Rica, el mecánico, ¿no? No confundir los dos términos para que quede muy claro ese aspecto. Y la formación técnica la puede recibir cualquier personita. Lo que sí no podemos permitir en la industria, en nuestro sistema, porque se afecta a la seguridad operacional, es que quien esté manejando esa responsabilidad del abastecimiento sea una personita que fue entrenada para almacenar lácteos y yogures en un supermercado, porque esas prioridades nunca tendrán las mismas consecuencias que en la aviación. No sé, doctora Marta, si nos queda un poquito más amplio el tema. Sí, capitán, muy interesante, y me trajo nuevamente a la mente la importancia de ese proceso en el que integramos a una persona a la organización, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta evaluación del perfil, decía Natalia, evaluamos si cuenta con las condiciones de lo que yo espero para este cargo que él va a desempeñar, pero adicional mi programa de entrenamiento, cómo quiero que lo haga aquí y cómo espero que sea. Entonces, siempre pensando en que las organizaciones también tienen como base, obviamente, su interés financiero. Al ver esto como una inversión que me va a retornar porque me ayuda a gestionar adecuadamente mis recursos, yo creo que eso permite que la organización perciba ese programa de entrenamiento de la persona
como un seguro, que le va a permitir que quien llegue a hacer la labor va a entender qué debe hacer y yo le explico cómo es y así se hace acá, pero también desde la organización porque yo sé cómo se está haciendo. De pronto, porque me surgió la duda que les mencionaba, es porque en estos sitios donde yo he trabajado muchas veces de las organizaciones nos pedían practicantes que eran estudiantes de un programa técnico de almacén, pero ellos estudian almacenes en general, como dijiste tú, o sea, él podría ir a trabajar a la fábrica de yogures o podría ir a trabajar a cualquier lado. Entonces me vino a la mente, pero ya entendiendo lo que me dices, claro, o sea, es una red en la cual se encuentran varias personas y lo que la organización tendrá que hacer es generar ese esquema especial de funcionamiento para que cada quien sepa qué debe hacer y cuando hagamos el proceso de selección desde el área de gestión humana, puedan estar eligiendo a la persona ideal y complementando su perfil y desde el área de factores humanos se pueda saber qué le voy a evaluar y qué le voy a fortalecer. Totalmente de acuerdo, doctora, definitivamente. Yo sé, es decir, tengo muy claro que hablar de temas de aviación, pues a mí me implica 34 años para poder complementar lo que hemos venido viviendo y poderlo compartir. Pues en 50 minutos, en una hora, escasamente queda uno con el problema, no queda con nada más claro. Es muy complejo tocar el tema de una cosa como el abastecimiento aeronáutico en 50 minutos, con la relevancia que tiene y, ojo, con la cantidad de accidentes que se ha generado desde la mala interpretación del lenguaje del abastecimiento o las prioridades o etcétera, el almacenamiento, el manejo de material, el recibo y clasificación, etcétera. Podemos hablar otros 34 años de lo que es el abastecimiento aeronáutico. En resumidas cuentas, y como casi siempre, pues nos va a faltar tiempo, hay que decir a las organizaciones, pilas, somos un sistema. Y todas las personas que están dentro de una organización son como una familia, como dice la doctora Marta. Todas somos valiosas. Todos necesitamos entrenamiento. Todos necesitamos una estructura. Todos necesitamos esa integralidad que hemos escrito ya en nuestros principios, que son las capacidades técnicas, cognitivas, actitudinales. Todos. No hay ninguno en una organización que no merezca esa relevancia. No hay ninguno. Así que por eso es importante que nos acompañen la doctora Natalia, la doctora Marta, como especialistas y sobre todo, porque aquí aprendemos todos como equipo. Estoy seguro que la doctora Natalia, la doctora Marta dirá, venga, yo quiero ver cómo se está seleccionando el día de mañana a una persona que maneja o quién maneja y con qué perfil el abastecimiento en una organización aeronáutica. El tiempo es muy corto, sustancioso y se queda uno con muchas ganas. Quisiera que este espacio fuera como la novia de oro, quedarse siempre con ganas, para vernos más rápido, más tiempo y más frecuentemente. Pero el tiempo es lo que casi que no tenemos. Así que muchísimas gracias. Doctora Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que nos encontremos en el próximo programa y pues sus aportes serán muy valiosos para Latinoamérica, ténganlo por seguro. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, debido a esto se puede sacar mucha tela que cortar. Se me ocurren muchísimas cosas y ahorita para dejarle una abrebocas se me ocurre esto de lo que nos dicta el SMS, producción y protección también aquí en esta área del abastecimiento. Gracias. Muchísimas gracias. Capitán Leonardo, ni más faltaba. Muchísimas gracias. Como decís, Rubén, quedó mucho por hablar, pero bueno, el tiempo es tirano. Así que nada más que agradecerle a la doctora Natalia por su participación, muy valiosos sus aportes. Esperemos poder tenerla de vuelta en algún otro de estos conversatorios para que nos siga aportando de su experiencia personal, profesional y de sus conocimientos. Así que gracias nuevamente. La voz cantante. Capi Pedro. Siempre nosotros con no sé si es o sea, sabemos que es la realidad, pero también quizás lo usamos con un poquito de excusa. Nos faltó tiempo. Pero bueno, esperemos que podamos seguir ampliando y tratando este tema, porque la verdad que creo que apenas iniciamos. Hay un montón de cosas muy importantes en las cuales no pudimos hacer mención, así que esperemos que podamos tener otra
otra conferencia relacionada al abastecimiento y logística para poder ampliar un poquito más y compartir los conocimientos, ya sean los nuestros con los de las doctoras. Y bueno, así que gracias por una nueva invitación, gracias a todas las personas que nos acompañan siempre, gracias ¿cómo se llama? Perdón, a la doctora Natalia, bienvenida siempre, y como dijo Leo, los aportes, tanto profesionales como personales, son y van a ser muy importantes para nosotros. Así que muchísimas gracias. Doctora Martica, la columna vertebral de este espacio, porque sin la columna vertebral esto no se sostiene. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y sobre todo por esas inquietudes muy asertivas que has presentado. Sí, creo que parte de lo que decía un poco Pedro, Leonardo, todos hablamos de lo mismo, que no es suficiente el tiempo, pero entonces voy a pararme en dos posturas. La primera creo que tuvo que ver con que como no conocemos mucho de eso, hoy casi que solo hablamos de una introducción a lo que es el abastecimiento. No hemos hablado de abastecimiento, o sea, nos falta, pero eso me parece maravilloso, porque el hecho de que nos haya faltado tiempo implica que tenemos aún muchísimo por conocer. En estos espacios sabemos que nos acompañan personas que ya son del sector y que están interesadas en estos temas y en profundizar en ellos, pero también hay personas que están entrando, que están conociendo el tema, y creo que eso es lo valiosísimo de estos espacios y que nos permiten compartir ese conocimiento y aprender entre todos. Agradezco mucho a todo el equipo, a la doctora Natalia por acompañarnos hoy, a Leo, a Pedro y a Rubén. Feliz día nuevamente. Agradecerles por todo ese conocimiento que nos van compartiendo. Y pues finalmente quisiera invitar a quienes ven estos programas que nosotros generamos a que nos propongan también temáticas. Eso me parece que es algo muy interesante, trabajar esa articulación para que todos aprendamos de todos. Bueno, muchísimas gracias, Martica, y de mi parte pues una reflexión: abastecimiento aeronáutico, una opción más y una oportunidad más de trabajo y de desempeño dentro de este sistema que es la industria aeronáutica. A todas las personitas que están trabajando en esta industria, psicólogos, pilotos, etcétera, un espacio más que de pronto ha sido desconocido, de pronto ha sido ingrato, que existe, que es relevante y que, como no, una organización que afecta directamente los resultados en la seguridad operacional. Así que es relevante considerar las personitas que están allí, los perfiles y etcétera. A todas las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias. Feliz día a todos nuestros coequiperos y colegas pilotos en todos sus ambientes y en todas sus diferentes disciplinas, y espero verlos pronto. Como dice la doctora Marta, abiertos siempre a los temas de interés de la comunidad y de este sistema que nos produce y nos motiva todos los días. Muchísimas gracias y espero vernos en el próximo capítulo de este espacio. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que el doctor Jonathan nos acompañe. Pura vida nuevamente en Costa Rica. Nos vemos pronto. Chao, chao.